Ustedes se acuerdan de varios, por ejemplo, con Josué. A Josué le dijo el Señor: mira que te mando que te esfuerces, ¿verdad? Y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo. Y luego dice: a donde quiera que vayas. Josué 1:9. Porque Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Otros pasajes como Isaías 41:10, ¿se lo saben? Dice la palabra: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, dice el pasaje. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Los habían escuchado? Varios nos lo sabemos de memoria. ¿Por qué? Porque, hermanos, en el momento de la aflicción, de la dificultad, es importante que usted recuerde estos pasajes donde Dios está diciendo: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Es más, te voy a sostener con mi brazo fuerte, con mi diestra, dice la palabra, de mi justicia. Esforzaos, cobrad ánimo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y la razón es porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Les gusta eso, hermanos? A mí me gusta mucho. Y hermanos, esa es la diferencia del pueblo que está con Dios y que está sin Dios, ¿verdad? Que Dios está con su gente, con su pueblo. Hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios que está con su pueblo. Es un Dios que está presente con su pueblo, con ustedes y conmigo. Decía el hermano Rodo: yo sé que el Señor no me ha dejado, ¿verdad? Él no me ha desamparado, Él está conmigo. Hermanos, eso es una verdad. Dios no nos va a dejar nunca. Amén. ¿Lo cree usted? Hermanos, lo primero que hoy quiero que meditemos es en esto, ¿verdad? La presencia prometida de Dios. Dios promete a su pueblo su presencia. Es decir, yo, Dios, voy a estar contigo. Yo, Dios, voy a estar con mi pueblo. Voy a estar con ustedes siempre. Pero, hermanos, nos llegamos, ¿verdad? Llegamos al capítulo 33. En el capítulo 32, el pueblo de Dios falló. El pueblo de Dios falló. Quebró el pacto que había hecho con Dios, porque se olvidó de Dios y dijo: bueno, Aarón, haznos dioses que nos dirijan. Y de repente ellos construyeron, ¿se acuerdan? Un becerro de oro y lo adoraron allí. Se olvidaron de Dios. Capítulo 32. Capítulo 33, hermanos, vemos palabras de Dios donde Él dice: yo no voy a ir con ustedes. ¿Se acuerdan de eso? Hace 15 días. Dios se acerca con Moisés y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Versículo 33, capítulo 33, versículo 3. Dice: yo los voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No vaya a ser que te consuma en el camino. Dios se acerca con Moisés y le dice: el pueblo acaba de pecar, es un pueblo terco, desobediente, se merece que yo no vaya con ellos. Hermanos, en el capítulo 33 de Éxodo, Dios nos va a enseñar algo muy importante. Él ha prometido estar siempre con su pueblo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Pero en el capítulo 33, Dios le está diciendo a su pueblo: yo ya no voy a ir contigo ni con ustedes. Es una frase que nos deja helados, ¿verdad?
¿Qué sería si Dios nos dice de repente, yo ya no voy a estar contigo, yo no voy a ir, tú haz lo que tú quieras, tú ve a donde tú quieras, tú haz lo que tú desees, pero yo no voy a estar contigo, yo no voy a ir contigo? ¿Qué sentirían, hermanos? Yo creo que se siente feo, ¿verdad? Los que disfrutamos y los que sabemos qué es estar con Dios, escuchar esas palabras nos pueden retumbar en el oído como cuando te dan un golpe en la cabeza y tu cabeza se queda y no sabes qué está pasando. Hermanos, Dios se acerca con Moisés y le dice esto: yo no voy a subir en medio de ti. Pero hermanos, miren, ustedes y yo sabemos cómo continúa la historia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? Capítulos adelante, 34, 35, todo lo que termina de Éxodo, Deuteronomio, todo el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? ¿Dios se apartó de Israel? ¿Verdad que no? Hermanos, la verdad es que ustedes ya sabemos que Dios es fiel, Él es fiel, hermanos. A pesar de todo, Él permaneció con su pueblo, a pesar de su pecado, de su desobediencia, de todo lo que hicieron, hermanos. Dios nunca se apartó de ellos. Pero aquí en Éxodo 33 Dios está diciendo, yo no voy a ir, pero termina yendo. ¿Verdad que sí? Hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios que quiere acompañar a su pueblo, es un Dios que quiere estar con su pueblo, hermanos. De hecho, todos sabemos que Dios está con nosotros siempre, ¿verdad? Hermanos, Dios es un Dios que por naturaleza quiere ser fiel a sus palabras. Si Dios se apartara de su pueblo, Dios ya no sería fiel a su pueblo. Si Dios se apartara de él, Dios ya no sería un Dios amoroso a su pueblo. Pero hermanos, la justicia de Dios está demandándoles que Dios deje a su pueblo porque han pecado. Que la justicia de Dios le está demandando a Dios que abandone a su pueblo porque se lo merecen. ¿Verdad que se lo merecen? Hermanos, Dios sabe que su pueblo ha pecado, el pueblo sabe que ha pecado, por lo tanto, Dios tiene todo el derecho ¿de qué? De dejarlos, de abandonarlos, de dejar que ellos se vayan. Dios tiene todo el derecho porque ellos han dado la espalda a Dios. Como cuando estás platicando o peleándote con alguien y de repente él ya se enoja y se va. ¿Tiene todo el derecho o no? Pues así que no se quejen, ¿verdad? Si los dejan ahí gritando. Hermanos, el que da la espalda y pega, el otro tiene el derecho de ya ni siquiera mirarlo, ¿verdad? Ni siquiera regresar, ni siquiera, porque ya hizo algo en contra del otro. Ya aunque haga algo bueno, ¿verdad? Ya no importa. Hermanos, el pueblo de Dios falló, pecó, desobedeció a Dios. Por lo tanto, Dios tiene todo el derecho de alejarse de ellos. Y es más, Dios quería exterminar al pueblo porque habían pecado. Y le dice Moisés que se acordara de lo que había prometido. Hermanos, Dios es un Dios que siempre ha estado presente y siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Amén. Él es fiel, hermanos. Él sabe que su pueblo ha pecado, sabe que le ha dado la espalda, sabe que ya no lo quiso, sabe que se fue con otros dioses, sabe que hizo otro becerro, un dios becerro, pero Dios permanece fiel a su palabra, a lo que Él prometió, porque Dios es así, hermanos. Dios es fiel. Muchos están de acuerdo cuando Dios se presenta con Moisés y le dice, yo soy el que soy. ¿Se acuerdan? Yo soy el que soy. Muchos están de acuerdo que también simboliza yo soy el que estoy. Dios es el Dios que está. Dios es el Dios que está presente en medio de su pueblo. Hermanos, ese es el Dios que vemos aquí. Pero ahora miren, ustedes van a pensar, bueno, ¿por qué Dios les dijo que ya no los iba a acompañar, pero al final terminó acompañándolos? ¿Acaso Dios
está amenazando a su pueblo, hermanos, y no cumplió esa amenaza porque al final Dios se fue con ellos. Hermanos, Dios nos está enseñando algo aquí importante que yo quiero dejarle en su corazón, y es algo que veníamos hablando. Hermanos, a Dios, a pesar de que Él es fiel, Él realmente, hermanos, realmente está adolorido, le duele, lo mueve el hecho de que su pueblo peque. No es algo que Dios nada más pasa por alto y se le olvida, ¿verdad? Como cualquier relación, cuando alguien te hace algo, te hace enojar, te hace molestar, tú puedes estar con él, pero ¿verdad que se siente como si, bueno, yo voy a estar contigo, pero yo ya no te voy a amar al 100%, como que uno está, pero al final está un 80 y después eso va disminuyendo, ¿verdad? A veces les ha pasado. Yo voy a estar contigo, me hiciste enojar, voy a seguir contigo, pero no te mereces todo lo que yo te dé, todo lo que yo haga. Hermanos, Dios es un Dios que no es así. De hecho, Él, a pesar de que el pueblo es infiel, Él quiere amar a su pueblo y quiere estar presente en su pueblo al 100%. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Dios les dice, yo no voy a ir con ustedes? Porque, hermanos, realmente Dios siente cuando su pueblo peca. ¿Se acuerdan de Génesis cuando Dios manda el diluvio? Dice la palabra de Dios que le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque sus pensamientos eran ¿qué? De continuo el mal, eran perversos, eran malvados, y a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Hermanos, Dios aquí en Éxodo 33 está diciendo lo que Él está sintiendo. Lo que está sintiendo es, yo puedo dejarlos a ustedes, yo puedo abandonarlos porque ustedes me han abandonado, yo tengo el derecho de hacerlo. Pero Dios nos está enseñando, hermanos, que cuando usted peca, realmente Dios se duele en su corazón. A Dios le afecta, hermanos, cuando usted peca, y lo afecta porque Él es un Dios que también dice la palabra que fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Cuando a usted le hacen algo malo, lo siente, ¿verdad? Cuando usted, hermanos, peca contra Dios y se aleja de Él, la relación también ya no es la misma, ¿verdad? Se fractura, hay algo ahí donde se pierde la confianza, donde se pierden muchas cosas. Hermanos, Dios les está diciendo a su pueblo, tengo todo el derecho de dejarlos porque han pecado, pero también Dios les está enseñando a su pueblo, yo quiero ser fiel a mí, yo voy a estar con ustedes. Número uno, hermanos, que quiero dejar en su corazón es que la presencia de Dios está asegurada para su pueblo. Es 100% seguro, hermano, que Dios va a estar con usted. Pero ¿qué pasa? Hemos pecado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hermanos, el pueblo de Israel aprendió esto. Bueno, yo peco, Dios se va a alejar de mí. Ahí llegamos hace 15 días. Yo peco, Dios se aleja de mí. Y hermanos, muchos en la iglesia han enseñado esto. Yo peco, Dios se aleja de mí. Hermanos, pero para los que estamos en Cristo, los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, está en nuestras vidas. Decíamos hace 15 días que la presencia de Dios en nuestras vidas está asegurada. No importa, y miren, voy a decirlo con cuidado, si usted peca, hermano, Dios promete estar con usted, porque usted tiene a Cristo en su vida, en su corazón. Pero ¿qué pasa entonces con mi pecado? ¿Dios no se aleja de mí? ¿Dios no se aparta de mí? Hermanos, muchos enseñan, y yo lo decía hace 15 días, que en la iglesia a los cristianos
si pecan los cristianos, Dios se aleja, se aparta de ellos, los abandona, ¿verdad? Y muchos enseñan que incluso como ya Dios los dejó, como ya Dios los abandonó, su vida, su corazón está en peligro porque pueden llegar demonios y pueden poseerlo. Y ahora el que pecó, el cristiano que pecó, le dicen que está sin Dios y ahora que está también endemoniado y tiene dos problemas, ¿verdad? Ya Dios lo dejó y ahora ya no solo Dios lo dejó, sino el diablo está en su corazón, en su mente, ya está en su vida. Tiene dos problemas, hermanos, realmente serios. Pero lo que la palabra de Dios enseña, hermanos, con los que son cristianos, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, es que si pecamos, Dios no nos abandona. Dios no nos deja. ¿Qué pasa entonces si pecamos? Miren, dice la palabra de Dios, Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Jesús les da la gran comisión a sus discípulos y Él termina diciendo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Y qué termina diciendo? Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esto es una promesa de Jesús, que Él va a estar con sus discípulos. ¿Cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Si peco, Dios se aleja de mí. Jesús prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Busquemos Juan 14, 16, hermanos, otro pasaje. Juan 14, 16. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, Jesús les está diciendo a sus discípulos, yo le voy a decir a mi Padre, a Dios, que les mande que otro consolador. ¿Quién es el otro consolador? El Espíritu Santo. ¿Para que qué, hermanos, dice? Para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué es para siempre? Para siempre, hermanos, quiere decir siempre, siempre, cada día de tu vida, el Espíritu Santo va a estar con el que es de Cristo, ¿verdad? Con el que tiene a Jesús en su corazón, es el Salvador de su vida y su Señor. El Espíritu Santo llega sobre ti y ¿cuándo te deja? Dice ahí, para que esté para siempre. ¿Por qué Jesús está diciendo eso, hermanos? Jesús sabe que se va a llegar el tiempo donde Jesús se iba a ir. ¿Se acuerdan? Jesús, después de que resucitó, se iba a ir con su Padre allá a su reino, a gobernar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y sus discípulos en Hechos dicen la palabra de Dios que lo vieron irse. Pero Él les dice, yo no los voy a dejar huérfanos o no los voy a dejar solos. Yo le voy a pedir a mi Padre que mi Padre les envíe de su Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre, todos los días, hermanos. ¿Qué pasa entonces? Yo peco. Lo que aprendieron los israelitas es, yo peco, Dios se aleja de mí. Lo que aprendemos los cristianos, los que somos discípulos de Jesús, hermanos, es, yo peco, Dios no se va de mí, no se aleja de mí, Dios no se aparta de mí. Pero ¿qué pasa si yo peco, si yo soy infiel a Dios? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿Qué va a hacer, hermanos? ¿Qué creen que va a hacer? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice ahí la palabra, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero pastor, ¿qué pasa? Yo peco a Dios, yo peco contra Dios, yo soy infiel a Dios, yo fallo, yo me equivoco, yo peco a Dios. ¿Se va a ir de mí? Número 1, no.
Su presencia está 100% asegurada para los cristianos. ¿Y qué pasa si peco? ¿Qué pasa si soy infiel a Dios? Dice la palabra, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días, su Espíritu Santo está contigo para siempre. Si pecas, ¿qué pasa? Si soy infiel, ¿qué pasa? Dios, hermanos, sigue siendo fiel. ¿Lo cree? Hermano, esto es importante por dos cosas. Porque a veces se enseña que cuando usted peca, la presencia de Dios se aleja de usted. Y eso es muy peligroso. Porque cuando uno sabe que Dios ya no está con él, corre el peligro, hermanos, de apartarse, de alejarse, no solo un día, sino para siempre. El hecho de que Dios, hermanos, es fiel y Él permanece fiel a pesar de que yo soy infiel, nos debe de llevar a pensar, bueno, yo peco, sí, cierto, yo fallo a Dios, Él no se aleja de mí, Él sigue siendo fiel. Bueno, Señor, entonces, ¿qué hago? Debe de llevar, hermanos, a pensar, ok, si Dios es fiel, yo voy a procurar también ser como Él, ser fiel. Hermanos, esto no es una licencia para pecar, ¿verdad que no? Si yo peco, como quiera, Dios está conmigo, entonces voy a pecar. Algunos piensan esto y entonces le dan rienda suelta a su pecado total. Dios no me abandona, Dios no me deja. Hermanos, no es para que usted esté libre para pecar, más bien es para que usted considere que el día que usted se arrepiente en su corazón, Dios va a estar al alcance de usted. Dios no va a estar lejos de usted. Cuando usted realmente vea su pecado y vea que Dios no lo ha dejado y usted le dice al Señor, bueno, Señor, yo quiero regresar contigo, no va a ser difícil porque Dios está ahí. Dios no vas a tener que ganártelo para que regrese contigo, hermanos. Dios está ahí. Por eso, cuando usted peca y piensa, Dios es fiel, debe de llevar a su corazón a pensar y decir, bueno, si Dios es fiel, Él no se ha alejado, Él no me ha dejado. Yo tengo la confianza, dice Hebreos, para acercarme y pedir perdón. Y Dios es fiel y es justo para perdonar, dice Juan, ¿verdad? Y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, lo que yo espero dejar en su corazón es, Dios está siempre con usted. Cuando usted peca, Dios permanece fiel. Pero eso no lo lleva a pecar a gusto. Lo debe de llevar a que cuando peca, Dios está al alcance de usted para darle la salvación que necesita y el perdón que necesita. Amén. Hermanos, la presencia de Dios está asegurada para su pueblo, para su pueblo. Por eso, hermanos, es importante que usted tenga a Jesús en su vida, porque si no tiene a Jesús en su vida, ahí sí corre mucho riesgo y peligro. Probablemente Dios o su presencia no está con usted. Si tiene a Jesús en su vida, es su Salvador y Señor, su presencia, hermanos, está 100% garantizada. Nunca nos va a dejar. Así que, hermanos, si han pecado, ¿qué podemos hacer? Pedirle al Señor, ayúdame a dejar mi pecado, dame el arrepentimiento que necesito, Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Y el Señor lo va a hacer, ¿lo cree? Número 2, vamos a regresar a Éxodo, hermanos, capítulo 33 y vayan conmigo al versículo 11. Éxodo 33, 11. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun,
su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermanos, en la historia de Éxodo 33, Dios le dice a Moisés: no voy a ir con ustedes. Ya voy a ver yo qué voy a hacer con el pueblo. El pueblo está esperando la respuesta que va a hacer Dios, que Dios va a tomar. Y Moisés, como siempre, hermanos, como siempre, dice la palabra de Dios que Moisés deja el campamento, deja el pueblo, sale del pueblo y puso su tienda fuera del pueblo, y allí estaba con Dios. Moisés ahí oraba y ahí estaba Dios con él, ¿verdad? La columna de fuego en la noche y la nube en el día, ahí estaban, se manifestaba la presencia de Dios ahí. Pero hermanos, Moisés en esa dinámica que tenía con Dios, se acerca con Dios y le dice: Dios, acuérdate que este pueblo es tu pueblo. Acuérdate, si yo he hallado gracia delante de ti, por favor, dime que vas a ir conmigo. Si tu presencia no va con nosotros, no va conmigo, yo no quiero ir con el pueblo, yo no quiero estar con ellos, yo no quiero ir a la tierra prometida si tú no vas con nosotros, ¿verdad? Y ahí empieza un diálogo entre Moisés y Dios, ¿verdad? Al final, hermanos, parece ser que Moisés intercede por el pueblo, intercede por él y le dice a Dios: acompáñanos, por favor, que tu presencia vaya con nosotros. De hecho, si tú no vas conmigo, Dios, yo no voy a moverme de aquí. Hermanos, mientras el pueblo de Dios está alejado de él, ¿verdad? En este pasaje, allá está afuera y Moisés está apartado con Dios. Moisés, hermanos, mientras el pueblo de Dios está lejos de Dios, Moisés está cerca de Dios. Y no solo eso, que está cerca de Dios, Moisés, hermanos, está delante de Dios como inocente. ¿Saben quién de todo el pueblo, quién no pecó con el becerro? ¿Se acuerdan la historia? Dice la palabra de Dios que Moisés subió al monte Sinaí con Dios y el pueblo de Israel estaba abajo celebrando al becerro. El único o los únicos, hermanos, que no pecaron esa noche fue Moisés y fue Josué, hijo de Nun. ¿Por qué? Porque Josué lo acompañó, ¿verdad? Los únicos que no habían pecado, habían desobedecido y roto el pacto, eran estos dos hombres. Los demás los habían desobedecido. Entonces Moisés, hermanos, disfrutaba de el acceso a la presencia de Dios, y Josué, dice la palabra, que siempre estaba fuera de la tienda. Josué lo acompañaba y se quedaba afuera de la tienda, y Moisés entraba a la tienda y ahí Moisés hablaba con Dios. Y ahí Moisés le decía a Dios: Señor, si tú no vas con nosotros, no me dejes ir solo, ¿verdad? Solo Moisés, hermanos, disfrutaba de la presencia de Dios, hablaba con Dios cara a cara, hermanos. Y no solo eso, Moisés quería más. ¿Se acuerdan que el canto dice: y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde todo mi interior? Hermanos, busquen, miren, Números 12, de 6 al 8. Moisés, Números 12, del 6 al 8. Miren lo que dice la palabra: yo me he manifestado a él en visión, hablo con él en sueños. No así mi siervo Moisés,
que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablo con él claramente y no por enigmas, y contempla la imagen de Jehová. Hermanos, Moisés disfrutó de una presencia con Dios como ningún otro ser humano en la tierra. Miren lo que dice Deuteronomio 34 del 10 al 12. Deuteronomio 34 del 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara, nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y toda su tierra. Dice la Biblia, hermanos, que nunca, ¿qué es nunca? Se levantó profeta en Israel como Moisés. Moisés, hermanos, era el único que disfrutaba de la presencia de Dios. Hermanos, aquí hay dos claves para usted que las puede anotar o recordar. ¿Qué hacer para no pecar contra Dios o desobedecer a Dios? Los únicos que no pecaron, ¿dónde estaban? En la presencia de Dios. La clave, hermanos, para que usted se mantenga fiel a Dios es estar siempre en la presencia de Dios, constantemente pensar en Él, acudir a Él, vivir con Él, habitar con Él, morar con Él. Amén. Es lo que hacía Moisés. Nunca más se levantó profeta, dice aquí. Hermanos, esto nos enseña otra cosa. Miren, vamos a regresar a Éxodo 33 y vamos a leer desde el capítulo 17 y 18. Mire, dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Jehová conocía a Moisés. Y Moisés le dice, entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Hermanos, Moisés ya disfruta de la presencia con Dios, es el único que lo hace. Afuera está Josué, hijo de Nun, en la tienda, y más allá lejos está el pueblo. Pero hermanos, Moisés todavía quiere más, quiere estar más cerca de Dios, todavía él quiere contemplar a Dios. Dice y le hace una petición a Dios, ¿verdad? Le dice: Señor Dios, yo te ruego que me muestres tu gloria. El canto dice, ¿verdad? Y yo no me voy hasta que tu gloria inunde todo mi interior. Hermanos, el deseo de Moisés era: ok, Dios, yo ya estoy aquí, ya estoy hablando contigo. Hermanos, muchos creen que Moisés, dice ahí la palabra, que no le veía la cara a Dios, ¿verdad? Muchos creen que cuando escribió las tablas, probablemente veía la mano, un dedo, ¿verdad? Escuchaba su voz, veía la columna de fuego, la nube, escuchaba, sabía que era Dios. Pero hermanos, a Moisés no se quedaba con eso. Él decía: Señor, yo quiero ver tu gloria, quiero contemplarte a ti. Pero el Señor le dice, ¿verdad? Algo también hermoso. El Señor le dice: Moisés, yo voy a hacer pasar todo mi bien, ¿verdad? Él quiere ver la gloria de Dios, pero Dios le demuestra a él la bondad de Dios, ¿verdad? Y después, capítulo 34, vemos toda esa escena. Pero hermanos, esto nos enseña algo importante que también les quiero dejar en su corazón. Y es número 2. La presencia, hermanos, de Dios está completamente con quienes quieren realmente estar con Él. Hermanos, aquí habemos
parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Somos parte del pueblo de Dios. Pero algo que nos enseña esta historia es que puede que haya varios del pueblo de Dios que sí, está Dios con ellos, con ustedes, pero tienen una relación con Él más íntima y otros más cercana, y otros no la tienen tan íntima y otros no la tienen tan cercana. Unos pueden tener y conocer a Dios como el pueblo. Yo lo veo desde aquí, lo veo a Dios. Yo necesito que Moisés vaya y le pregunte esto. Yo no quiero directamente con Dios tratar, que Moisés lo haga. Unos creen eso. Otros, como Josué, hijo de Nun, están afuera del donde se manifiesta la presencia de Dios, y sí se acercan un poco más, pero no se habla en ningún lado de la relación que tienen con Dios, ¿verdad? Otros la tienen como Moisés, que Moisés habla con Dios, platica con Dios, está con Dios, se relaciona con Dios, y de hecho quieren más. Quieren conocer al Señor más, quieren contemplarlo más, quieren estar con Él más. Y es importante, hermanos, que usted identifique cuál de todos ellos es usted. Si tiene una relación como Moisés, que sí la tiene, pero busca estar más cerca con Él cada vez más, o como Josué, sí, está cercano a Dios, ¿verdad? Viene, se presenta, ora 2, 3 veces a la semana, lee 3 veces a la semana. O otros que les alcanza con el domingo, ¿verdad? O otros que les alcanza con un mes, que se acerquen a Dios, que lo escuchen. Hermanos, la historia nos enseña que es verdad que en medio del pueblo hay diferentes tipos de niveles de cercanía con Dios, ¿verdad que sí? La pregunta es, ¿usted cuál tiene? O más bien la otra, ¿cuál quiere tener? Disfrutar de la presencia de Dios y de sus bendiciones, todos lo hacemos, ¿verdad? Estar con Él, acudir a Él, platicar con Él, hablarle, o tener una intimidad que ya va más allá, que usted no se conforma con el domingo, ni con el grupo, ni con la clase, ni con esto, sino que usted en su corazón quiere y quiere y quiere más. ¿Cuál de ellos es usted? Hermanos, Moisés no le fue suficiente, ¿verdad? De hecho, hasta Dios le tuvo que decir: Moisés, si tú ves mi rostro, puedes morir porque soy santo, ¿verdad? Tú eres hombre. No hay ningún hombre que vea mi rostro y viva. Pero Moisés, hermanos, quería conocer más a Dios y nunca antes se halló hombre como él. Hermanos, vamos a la número 3. La presencia prometida de Dios, hermanos, y con esto terminamos, se cumple mediante un mediador. Miren, y con esto vamos a terminar, hermanos, y ya casi. Esta historia me gustaría que lo vean gráficamente, ¿verdad? El pueblo de Dios pecó con el becerro, ¿se acuerdan? Desobedeció a Dios, está fuera de la presencia de Dios, digamos que está allá. Aquí está Moisés, dice la palabra de Dios que está lejos del campamento, lejos de donde está el pueblo, está su tienda. Muchos creen que era su casa, que ahí vivía, ¿verdad? Y allí estaba con Dios. ¿Sí? Hermanos, Dios le dijo a Moisés: yo ya no voy a ir con ustedes porque mi justicia demanda que yo los abandone. Más, dice ahí, ¿verdad? No vaya a ser que yo los consuma en el camino. No van a llegar. Y Dios dice, miren, nos está enseñando esto, ¿verdad? El pecado es realmente serio. Dios se puede apartar del pueblo porque el pueblo ha pecado. De hecho, si lo hace, nadie tiene problema porque saben todos, saben ustedes que el pueblo falló, ¿verdad? ¿Qué se merece, hermano? Que Dios
los deje, los consuma, ¿verdad? Eso es lo que se merecen. Dios les dice a Moisés, yo los voy a consumir y yo no voy a ir con ustedes, ¿verdad? Pero al final Dios va, ¿verdad que sí? Sabemos que al final Dios va. ¿Por qué Dios va? Porque, hermanos, se presentó fuera del pueblo en la tienda con Moisés, un diálogo, una intercesión. ¿Se acuerdan? Moisés le dice al Señor, acuérdate, Dios, tú eres fiel, este es tu pueblo. Si tú me ves a mí y ves que yo he hallado gracia delante de tus ojos, acompáñanos, ve con nosotros. Y hay un diálogo. El diálogo está entre Dios y Moisés. El pueblo está alejado de Dios, está esperando qué Dios va a hacer. Al final, hermanos, Dios les dice por medio de Moisés que sí, Dios iba a estar con el pueblo y les da las nuevas leyes, el nuevo pacto. Pero, hermanos, entre que el pueblo está esperando qué va a hacer Dios, Moisés está en la presencia de Dios, está intercediendo por el pueblo y por él. El único que no había pecado era Moisés y Josué, y los que estaban en el monte, ¿verdad? Ellos tenían el acceso a la presencia de Dios. Y entonces Dios al final va con el pueblo e Israel se conoce como el pueblo del Dios de Jacob, el Dios de Abraham. ¿Se acuerdan? En la Biblia dice eso. ¿Por qué, hermanos? Porque hubo y se presenta en Éxodo 33 la figura de un mediador. Hermanos, Dios debería aniquilar al pueblo. No lo hace porque se acuerda de su carácter, que es fiel, y no lo hace porque se acuerda de Moisés, que ahí está recordándole eso. Hay una interacción y una relación con Dios, con Moisés y con el pueblo. Hermanos, el pueblo, ¿qué es lo que necesita? Un mediador, porque el pueblo ha fallado, está descalificado de Dios. Lo que necesita es a Moisés que vaya con Dios. De hecho, los dije hace 15 días que el pueblo en la mañana se levantaban y salían fuera de sus tiendas y veían que Moisés se levantaba, caminaba, salía, entraba a la tienda y veían la presencia de Dios. Y luego, ¿qué hacían? ¿Se acuerdan? Salía Moisés y ellos adoraban. Pasaba otro día, igual se despertaban en la mañana, salían de su tienda, veían a Moisés que iba con Dios y le decían, Moisés, yo tengo esto, dile esto a Dios. Y Moisés lo anotaba, eso es lo que pasaba. Y después Moisés se lo presentaba a Dios, regresaba con el hermano Ramón, Dios dice esto. Esa era la dinámica que tenía Dios con Moisés y con el pueblo. Hermanos, el pueblo está completamente descalificado. ¿Porque qué? Ha pecado. El pueblo necesita a Dios porque el pueblo es de Dios y Dios dice que puede alejarse, pero a partir de ahí, hermanos, empieza esta figura de Moisés como mediador entre el pueblo y Dios. Hermanos, la presencia prometida de Dios se cumple hoy exactamente o casi como eso. Nada más que hoy, hermanos, no tenemos que ir con Moisés, porque Moisés ya murió. Moisés es un humano como usted y como yo. Hermanos, la Biblia nos enseña que hoy nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios gracias a un mediador. Y ese mediador no se llama Moisés, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Jesús, el Hijo de Dios. Hermanos, el pueblo, nosotros estamos descalificados, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque hemos pecado, tenemos las manos sucias, manchadas de pecado. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos a Dios que nos salve de nuestro pecado, que nos perdone. Dios puede hacerlo, pero lo hace a través de ¿qué? Igual, hermanos, a través de un mediador. Y ese mediador que ahora hay, que ahora la humanidad tiene, no se llama Moisés. Ese mediador se llama Jesús. Y miren lo que dice 1 de Timoteo 2:5. Y ese es tal cual.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, nuestro mediador, tenemos una ventaja. Nuestro mediador no es un hombre nada más como tú y como yo que ha pecado. Nuestro mediador es un hombre que es Dios. Por eso, hermanos, puede entrar confiadamente él a su Padre, porque conviven, porque no hay una fractura de relación entre Jesús y entre su Padre, y por eso, hermanos, Dios puede mediar nuestra relación con él. Amén. Hebreos 9:15, hermanos, miren lo que dice la palabra. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Dice aquí Hebreos que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Hermanos, el pueblo ha pecado, y vamos a decirlo, la iglesia, ¿cómo nos llamamos? Torre Fuerte. Los que están en Torre Fuerte han pecado. Por lo tanto, están descalificados de la gloria de Dios. Qué bueno. Dios, si se aleja de Torre Fuerte, pues puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos pecado, hemos fallado. Dios no lo hace. El pueblo, Torre Fuerte, necesita entonces a alguien que medie las bendiciones, la presencia de Dios, la salvación de Dios al pueblo de Torre Fuerte. Porque, hermanos, no puede haber hombre que vea a Dios y viva. ¿Por qué? Porque todos los hombres han pecado. Jesús, hermanos, es el único hombre que no pecó, que estaba con Dios, que vino y que murió en la cruz para mediar esa relación que tenemos con nuestro Padre. Hermanos, es importante que todos aquí entendamos que la presencia prometida de Dios no es porque yo soy un buenazo, no es porque yo, la verdad es que yo me esfuerzo por hacerlo, yo me esfuerzo por venir al culto, yo me esfuerzo por esto, yo me esfuerzo por lo otro. La verdad, hermanos, es que ninguno está calificado. Entonces, la presencia de Dios, hermanos, en su vida y en mi vida no es por usted, es gracias a un mediador que se llama Jesucristo. Y dice la Biblia, Jesucristo hombre. Hermanos, si ustedes entienden eso, cada vez que ustedes pequen y que yo peque, nos va a recordar, este pecado me descalificó de Dios, de la presencia de Dios. Yo no merezco que Dios esté conmigo. De hecho, por mi pecado Él puede irse. Pero se va a acordar, pero Cristo es mi mediador, Cristo es el que aboga por mí. Y va a ir al Señor, y va a ir a Cristo y le va a decir, Señor, yo he pecado, perdóname. Y Cristo, dice la palabra de Dios, que nos va a salvar de nuestro pecado y nos va a presentar limpios ante su Padre. Hermanos, cada vez que usted peque, necesita ir a Jesús. Hermanos, los cristianos creemos que yo recibí al Señor en el pasado, yo ya. Pero, hermanos, seguimos pecando, ¿verdad? Por lo tanto, cada vez que usted peca, necesita a Cristo, ¿o no? Necesita que Cristo vea ese pecado, que Cristo trate ese pecado, que Cristo limpie ese pecado, para que usted esté limpio para presentarse delante del Señor. Hermanos, cada domingo que venimos aquí, ¿venimos a qué? A presentarnos delante de Dios por gratitud, porque lo queremos adorar, pero no lo podemos hacer así de fácil. Necesitamos, hermanos, cada vez que usted venga aquí, orar y decirle, Señor Jesús, yo sé que yo estoy descalificado, Dios me puede rechazar, pero en ti yo vengo aquí. Yo me quiero presentar con Dios porque yo quiero adorarlo, yo quiero amarlo. Límpiame de mi pecado, quítame mi maldad. Eres mi mediador, te necesito. Hermanos, sin un mediador
ninguna persona puede estar delante de la presencia de Dios. Y el único mediador ahora que tenemos, dice la palabra, es Jesucristo hombre. Así que, hermanos, vamos a tomar la cena del Señor. Acuérdese, si ha pecado, está descalificado de la presencia de Dios. Pero tiene a Cristo, creyó en Cristo. Número uno, Dios no se ha alejado de usted. Dios está con usted, está accesible a usted. Por lo tanto, puede pedirle perdón porque está cerca. Y número dos, necesita sí o sí de Jesús para tomar la cena del Señor y disfrutar de las bendiciones de Dios. Hermanos, ahora todas las bendiciones de Dios, todas las bendiciones de Dios están en Cristo. El que tiene a Cristo, hermanos, disfruta de todas las bendiciones de Dios. Y Dios las va repartiendo, las va repartiendo. Por lo tanto, hermanos, usted no tiene que venir al pastor, usted no tiene que venir al culto para recibir una bendición. ¿Qué tiene que hacer? Ir a Cristo, tenerlo a Cristo para recibir esa bendición. Hermanos, no nos equivoquemos. Cada vez hay más iglesias que prometen: ¿quieres que Dios te bendiga? Ven a la iglesia. Pero, hermanos, eso es un error. Si quieres que Dios te bendiga, lo que necesitas no es venir el domingo. Lo que necesitas es ir a Cristo. Hermanos, los pastores y la iglesia te van a ayudar a eso, pero no te van a llevar al pastor, no te van a llevar a otro, sino te van a llevar a Cristo. Hermanos, Él es el único que puede dar las bendiciones de Dios, porque están en Él. Amén. ¿Por eso no vamos a venir al culto? Pues no. Venimos por gratitud, venimos para adorar, no porque venimos a reclamar bendición, ¿verdad que no? Porque las bendiciones, hermanos, las da el Señor. Si tú tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, es tu Salvador y es tu Señor, todo, hermanos, todas las bendiciones y la herencia que Dios le da a Él, nos tocan a nosotros, pero no porque usted sea bueno, sino porque está con Cristo. Amén. Hermanos, vamos a tomar la cena del Señor, pero medite en todo esto. Medite en el pueblo, en Éxodo 33. Dios se puede apartar de usted, pero no lo hace. Él es fiel a pesar del pecado, pero lo importante es que usted vaya a Él en arrepentimiento, crea que Jesucristo es ese mediador que necesita y disfrute, hermanos, de la bendición de Dios y la bendición de tomar la cena del Señor. Así que vamos a prepararnos, hermanos, vamos a cantar un canto y en lo que usted está cantando, piense, medite esto que acabamos de escuchar. Amén. Nos despedimos de los hermanos de la transmisión, que Dios les bendiga, esperamos verlos pronto.